Bueno, estamos de vuelta aquí en Nuevo Día Informativo. Este dato es interesante. Para el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar, bueno, hay un tema que hay que tomar en cuenta. Arequipa debe fortalecer sus instituciones para ser más competitiva. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo está esta situación? Vamos a conversarlo precisamente con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que nos acompaña esta mañana en línea. Señor Luis Salazar, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Nuevo Día Informativo. ¿Cómo está? Encantado. Bienvenido. Cuénteme acerca de esta situación que nos preocupa. Saber que Arequipa debe fortalecer sus instituciones para ser más competitiva. ¿Cómo vamos? Es decir, las cifras no nos están ayudando mucho. No es solo Arequipa, es en general el país, pero cada región tiene sus propios temas. Una de las cosas que hemos estado viendo como institución es que, por ejemplo, la manufactura y la inversión privada en general está complicándose, está yendo cada vez menos rápido, ha disminuido su velocidad de crecimiento y eso es muy peligroso. Y en el caso de la región de Arequipa, Arequipa está un poco atrasado frente a Lima, por ejemplo, en cuanto a manufactura, ¿no? Y el porcentaje de manufactura frente al PBI de la región, ¿no? Aquí hay un dato interesante y quiero compartirlo con usted. La región ocupa el puesto 20 en percepción de gestión pública según el último índice de competitividad regional. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ese es justamente el tema y por eso mismo estamos haciendo el foro en Arequipa para poder discutir sobre esos temas, porque las instituciones son claves en crear el clima adecuado para las inversiones. Si las instituciones no funcionan, las inversiones se frenan. Y en el tema de gestión justamente de la región, el estar dentro del puesto 20 del país no es una buena señal, hay necesidad de corregir muchas cosas. ¿Qué se debería mejorar en la gestión pública desde su punto de vista, señor Salazar? Porque aquí hay una serie de situaciones que obviamente se han venido viniendo a menos después de todas estas gestiones que hemos visto en los últimos años. Mira, se ha hablado muchísimo sobre el tema de permisología y ahí los gobiernos locales y regionales tienen mucha incidencia. El hacer un trámite ahora para poner un negocio o poner una industria se ha vuelto cada vez más complejo. Y en eso las autoridades regionales tienen mucho que ver. También en la proveeduría de buena infraestructura o el diseño de infraestructura. Muchas veces se toman las decisiones para construir una carretera o para hacer una zonificación en función al tema o a una mirada política en vez de una decisión técnica. Y al no ser técnica termina perjudicando a toda la población. Y eso es ahí donde se tiene que mejorar. El otro es escuchar al sector privado y escuchar sus necesidades para poder facilitarle la gestión de sus negocios y la creación de riqueza que al final termina beneficiando a todos. Yo le quiero hacer esta pregunta hablando de gestión pública y es de que, por ejemplo, ¿cuánto puede influir el centralismo en toda esta gestión, en todo este tema? Hablamos de que algunas gestiones, por ejemplo, no se pueden mejorar o no se pueden agilizar precisamente por el centralismo. Claro, pero hay una mezcla ahí, porque se ha trabajado mucho sobre la descentralización. Por ejemplo, cuando estoy hablando de la infraestructura, la gran mayoría de las decisiones de infraestructura y de inversión en infraestructura están recayendo sobre los gobiernos regionales. Todo lo que es tema de zonificaciones, de parámetros para poder hacer una industria, están recayendo sobre los gobiernos regionales. Donde sí hay una incidencia de la legislación central es, por ejemplo, en el tema laboral y legislación como la Ley de Seguridad de Salud de Trabajo o la SUNAFIL, aunque siempre tienen un componente regional, porque la función de inspección y de multas se delega en el área regional, pero las políticas se están definiendo a nivel de gobierno central. Señor Salazar, este tema también es importante, saber de que, por ejemplo, la creación de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ha ayudado en mejorar el tema de la descentralización. ¿Cree usted que ayuda a mejorar, por ejemplo, el tema de la gestión pública o es que deberíamos cambiar de estrategia? ¿Cómo ve esta situación? Bueno, nosotros lo que hemos visto es
que ha generado más desigualdades en el país, lamentablemente, porque creemos que la madurez, digamos, para administrarse las propias regiones no ha estado en su punto cuando se ha hecho. Probablemente esto debería haberse hecho un poco más gradual y ir dándole cada vez más competencias a las regiones a medida que vayan teniendo las habilidades para manejarlas. Se ha hecho de golpe y esto ha traído mucho desorden y en muchos casos problemas, ¿no? Como justamente el tema de Ancash, del cual se está hablando mucho en este momento. A eso iba mi pregunta, ¿cómo mejorar una situación donde parece que al interior habría pues una corrupción que no solamente es en Ancash, podría darse esta corrupción en todo el país prácticamente en lo que estamos hablando de gestiones públicas que tienen que ver con el Estado, ¿no? Lamentablemente se están dando muchos casos, efectivamente no es solo una región, y ahí nuevamente entra, no sé si llamarlo el gobierno central o la legislación que es emitida por el Congreso, donde en realidad participan todas las regiones porque hay congresistas elegidos por las regiones. Y se debería hacer legislación que sea mucho más dura para las autoridades que estén incumpliendo o que estén haciendo mal uso de su mandato, ¿no? Desde abuso de poder, desde chantajes, desde generar mafias que terminan generando mayor corrupción. Y esto termina perjudicando lamentablemente al final a la población. Ahora, hay regiones que han trabajado mejor que otras, ¿no? Me imagino que sí. Por ejemplo, aquí hay un dato interesante. Según el último índice de competitividad regional elaborado por INCORE Perú 2014, dice lo siguiente: la región Arequipa ha dejado de ser la segunda región más competitiva y ha sido desplazada por Moquegua al tercer lugar. ¿Cómo va este dato? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Efectivamente, ahí lo que está pasando es justamente lo que estamos discutiendo. Para que una región sea competitiva no depende solo del gobierno central, sino también de las políticas que maneje el gobierno nacional. Y me voy a dar algunos ejemplos. Uno, un permiso para poder construir una fábrica depende más del gobierno regional que del gobierno central. Las inspecciones laborales ahora están dependiendo más del gobierno regional que del gobierno central. Entonces, dependiendo de la rigurosidad con que se maneje y la limpieza o la transparencia con que se maneje, aumenta la competitividad de una región versus otra. Correcto, señor Salazar, antes de que me quede corto el tiempo, por favor, va a haber un importante foro acerca de este tema, precisamente el 4 de junio. ¿Cuál es el horario donde se va a desarrollar todo este tema, todo este simposio? El foro se está desarrollando el martes y miércoles en Arequipa, el 4 se está desarrollando el foro en Arequipa. Correcto. Bueno, para aclarar el tema, señor Salazar, ante todo, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, estaremos atentos nosotros a este simposio. Bueno, les comento que en el marco de la Semana de la Industria, la Sociedad Nacional de Industrias va a realizar por primera vez en Arequipa el Foro Industrial, Industrialización e Institucionalidad, Cimientos para el Desarrollo. Ojo con ese dato. Esto va a ser el 4 de junio en el auditorio de la Universidad Católica San Pablo, en el auditorio principal, en el campus que está ubicado ahí en la avenida Paisajista, en la avenida La Marina. Ya lo saben entonces, primer foro industrial donde se habla sobre los cimientos para el desarrollo. Arequipa tiene que estar preparado para esto. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve.